¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente para hablar de la contingencia nacional. Eh, en el video de ayer yo decía cuál debiera ser el camino que la comunidad, la ciudadanía debiera seguir para producir los cambios que todos de alguna forma u otra esperamos, ya que con el actual sistema político, económico, es casi imposible. Entonces yo hoy día quiero hablar de algunos temas que son importantes y que han arrastrado a la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?, a salir a la calle y poderse manifestar eh, por tantos problemas económicos que tenemos, a pesar de que el país ha logrado, ¿no es cierto?, disminuir la pobreza, pero eso no se ve reflejado en el común de las personas. Y uno de los temas, yo creo, más difíciles de abordar en este momento es la situación de nuestros adultos mayores, de las bajas pensiones, de la indignidad que se produce pasar a ser del sector pasivo, llegar a su término de nuestra etapa laboral para poder ser después un jubilado. Recordemos que la palabra jubilado viene de júbilo, ¿no es cierto?, de alegría, de estar feliz. Entonces, cuando uno dejaba de trabajar, pensaba que uno por fin dejé de trabajar, ¿no es cierto? Ahora voy a descansar, voy a disfrutar. Pero eso no ha ocurrido y no va a seguir ocurriendo. Entonces volvemos y caemos en la depresión, caemos en una vida triste, y si no fuera porque a veces existen hijos, nietos que cuiden a los adultos mayores, prácticamente estarían en el desamparo. Entonces a mí se me ocurre que este sistema de AFP es cruel en el sentido de que la repartija de la utilidad está mal pelado el chancho, como se dice. Entonces yo creo que, a ver, si un nuevo presidente llega acá, yo creo que lo primero que tiene que hincarle el diente es a ver cómo solucionamos el problema de la AFP. Yo no sé en este momento si la AFP es bueno terminarlas, modificarla, es algo que se tiene que dar en el momento, después de estudios serios, cómo llegamos. Pero a mí se me ocurren medidas concretas que a lo mejor pudieran ser útiles de poderlas plantear. Lo primero que tendría que hacer el nuevo presidente de Chile, ¿no es cierto?, es una modificación a ese decreto al 3500, que es lo que creó la administradora de fondos de pensiones. Bueno, antiguamente el INE era el encargado, ¿no es cierto?, en su estadística, decir cuánto tiempo más o menos de promedio vive un chileno. Y el INE, si mal no recuerdo, decía entre 80 y 85 años. Pero después un presidente de Chile, ¿no es cierto?, le dio esa facultad a la superintendencia de administradora de pensiones para que ellos determinaran en su estadística, ¿no es cierto?, cuánto podía vivir una persona en Chile. Y ellos, ni corto ni perezoso, no encontraron nada más. Yo no digo que lo hicieron para reírse de nosotros, no creo que haya sido así, pero es sospechosa, como dice un gran humorista por ahí. Eh, y no he encontrado mejor fórmula que decir de que los chilenos podíamos vivir entre 110 y 120 años. Yo, a la persona más longeva que conozco, que fue mi abuela, creo que murió a los 106. Y son contados con los dedos de las manos, ¿no es cierto?, las personas que sobreviven sobre los 90 y llegan a los 100 años. Entonces, como la administradora, bien lo dice la palabra, administra los fondos que yo deposité en ellos para que me aseguraran, ¿no es cierto?, que cuando yo deje de trabajar, ellos me van a dar mensualmente cierta cantidad de plata para mi sobrevivencia. Al ampliar la expectativa de vida, inmediatamente la AFP tuvieron que rebajar las pensiones para que a una persona le alcance para llegar a los 120 años cobrando un sueldo para que pueda seguir viviendo. Y eso es lo ridículo. Inmediatamente nos bajaron las pensiones. Entonces, un presidente que llegue, que esté bien claro, yo creo que ese decreto hay que modificarlo, quitarle esa facultad y que se vuelva nuevamente al Instituto Nacional de Estadística, ¿no es cierto?, cuánto vive un chileno. Yo creo que el promedio debe estar entre los 80 y 85 años. Si eso ocurre, por razón lógica, ¿no es cierto?, la AFP tendrían que entregarle más plata a las personas que están jubiladas.
y se incrementa en un buen poco. Yo no tengo el cálculo en este momento por razones obvias. Lo otro, las AFP con la plata de los trabajadores, como bien dicen ellos, la administran y por lo tanto uno no tiene la facultad, el dueño de la plata, que es el trabajador, no tiene la facultad de fiscalizar en qué la invierten. Aparte que nunca te lo dicen. Lo lógico sería que mensualmente el administrador te dicen qué ocupó tu plata, cuánto le rindió, cuánto fueron las utilidades. Eso no ocurre. No ocurre. Prácticamente el trabajador que depositó plata en la AFP prácticamente no deja de ser el dueño de la plata y se la dejan libre albedrío, ¿no es cierto?, a quienes trabajan con la plata. Y la AFP, ¿no es cierto?, en su conjunto obtienen grandes utilidades con la plata de todos los trabajadores. Tengo entendido un 18, un 20, por ahí, que son las utilidades. Entonces, el nuevo presidente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerle un tope a las utilidades que tiene la AFP con la plata de los trabajadores. Me imagino yo entre un 7 por 5%, que para una empresa que gane el 7,5% de utilidades le va muy bien. Y el resto que ellos recauden sea repartido en forma solidaria, ¿no es cierto?, a todos los afiliados de las AFP, el resto de las utilidades. Porque la plata es de los afiliados, no es de ellos. Entonces que también venga si ellos lucran, también que lucre el afiliado con su plata. Entonces así se podría incrementar el monto para recibir más plata. Lo otro que afecta para que las pensiones sean bajas en Chile es que cuando se crearon la AFP existía antes el Servicio de Seguro Social. Y en ese sistema, ¿qué es lo que ocurría? Que el trabajador no pagaba las imposiciones. Era el empleador que a uno le pagaba un sueldo y el empleador pagaba por su cuenta las imposiciones de su trabajador. Y creo que era entre un 18, un 19, un 20, no lo recuerdo bien. Tendría que chequear por ahí, ilustrarme un poquito más para poder hablar con base. Pero era ese el sistema. Entonces, cuando se crean la FP, claro, nos cuentan el cuento bonito y dicen que nosotros vamos a pagarlo nosotros, nuestras imposiciones, ¿no es cierto?, a través de la administradora. Y nos dejaron, creo que en un 10%. Obviamente, como es un 10% es poca plata, por lo tanto un trabajador con 40 años, con 30 y tantos años, no alcanza a reunir un fondo grande como para que después venga a recibir también una buena cantidad en su jubilación. Aparte que se lo calculan en 40 años más de vida, es poca la plata. Entonces a mí se me ocurre que también podría ser lo siguiente, porque tenemos varios problemas. El sueldo muy bajo nos impiden cotizar más. Entonces, a mí se me ocurre por qué no creamos un país que sea más solidario, que la naranja sea compartida. Porque si antes los empleadores podían pagar nuestras imposiciones, ¿no es cierto?, de su bolsillo, ¿por qué hoy día no? Yo digo que a lo mejor incrementar un poquito el sueldo, ¿cómo lo haría yo? A ver, yo bajo ese 10% que actualmente pagan los trabajadores, lo dejaría entre un 7 y un 7,5% de mi sueldo para la AFP. Por otro lado, mi empleador también debiera poner otro tanto, otro 7 o otro 7,5%. Calculemos el 7,5%. 7,5% mío y un 7,5% de mi empleador. ¿Cuánto reúno? Reúno un 15%. Por lo tanto, cuando yo llegue a la adultez, llegue a la vejez, que ya llegué, gracias a Dios todavía no soy jubilado, y digo gracias a Dios todavía no me la puedo ganar por sí mismo, si no estaría en la miseria, eh, tendría más plata. Aumento mi ingreso mensual, porque me ahorro un 2 por 5% de mi bolsillo, y cuando llegue a mi jubilación, ¿no es cierto?, tengo más fondos acumulados. Fuera de lo que, como rebajé 40 años de vida, puedo incrementar mi jubilación, ¿no es cierto? Entonces, las cosas, fíjese que no son tan difíciles. Es cosa de ponerse a pensar, llegar a un acuerdo. Por eso yo le decía, es tan importante que podamos nosotros ser capaces de canalizar toda esta fuerza de todos los chilenos que hoy día están en la calle, ¿no es cierto?, y transformarla en una fuerza positiva, pero no lo podemos hacer porque si estamos fuera del sistema, ¿cómo lo hacemos? No nos van a dar la pasada, así de simple.
Entonces, yo estoy viendo la necesidad, como les decía en el otro video, ¿no es cierto?, que tenemos que ser capaces nosotros de crear nuestro propio movimiento. A lo mejor el partido político suena otro político más, otro buen sinvergüenza que se van a ir. No, pero es que desgraciadamente tenemos que hacer los cambios desde adentro. Si de afuera podemos patalear 1 año, 2 años, 3 años, pero los políticos son astutos. Entonces nosotros también tenemos que ser astutos. Si tenemos la fuerza que está en la calle, tenemos esa energía, transformémosla, hagamos un puro partido. Más allá de lo que uno pueda pensar, pero un partido serio, donde podamos modificar este sistema neoliberal. Ya basta de los Chicago Boys, que ese es otro tema, pues hoy día los Chicago Boys todavía están vigentes, pues, y son los que manejan este sistema neoliberal. Por algo, un señor por ahí, que no recuerdo este nombre, se lo llevó por allá a Estados Unidos y le hizo los cursos y de allá volvieron. En Nambiji, señor Chadwin, que eran los mismos que protestaban antes, cuando los pacos les pegaban a eso, po. Y hoy día se están desquitando con nosotros. Amigo, que le vaya muy bien. Seguiremos comunicándonos. Adiós.